El ejercicio 11.5 plantea que después que un condensador de placas paralelas lleno de aire se ha cargado con una diferencia de potencial de 70 voltios, el condensador se desconecta de la fuente de voltaje. O sea, de esa situación pasamos a esta situación en la cual el capacitor está aislado de la fuente de voltaje. En esta segunda condición se desliza entre las placas una hoja de plástico cuya constante dieléctrica es 3,5 para que llene el espacio que ocupaba el aire. Por lo tanto, cambia la capacidad. En esta situación, en la primera situación, tenemos que la carga que adquiere el capacitor es igual a la diferencia de potencial por la capacidad. No conocemos cuál es la capacidad, no conocemos cuál es la carga, pero podemos establecer esta relación, podemos ponerle acá inicial. Una vez que hemos desconectado el capacitor de la fuente, al introducir el dieléctrico, cambia la capacidad. Vamos a tener una capacidad final. La cantidad de carga no se modifica, porque al estar desconectado de la fuente, no tengo ningún elemento que me permita suministrarle carga al capacitor o que el capacitor se descargue hacia la fuente. Por lo tanto, la carga inicial y la carga final son exactamente iguales. La carga inicial es igual a la carga final. ¿Qué ha variado? La diferencia de potencial, por lo tanto, y ha variado la capacidad. No cambia la carga, pero al cambiar la capacidad, necesariamente debe cambiar la diferencia de potencial. Entonces, ¿qué es lo que podemos plantear nosotros en esta situación? Si decimos que la carga inicial y la carga final son iguales, por lo tanto, la capacidad inicial por la diferencia de potencial inicial, que es la carga que adquiere inicialmente el capacitor, va a ser igual a la capacidad final por la diferencia de potencial final. A nosotros lo que nos interesa conocer es la diferencia de potencial a los bornes de este capacitor una vez que le hemos introducido el dieléctrico. Por lo tanto, de acá podemos escribir que esa diferencia de potencial va a ser igual a la capacidad inicial por la diferencia de potencial inicial que la conocemos, dividido la capacidad final. Vamos a escribirlo acá. La diferencia de potencial final va a ser la capacidad inicial, diferencia de potencial inicial sobre la capacidad final. Desconocemos la capacidad inicial y la capacidad final, pero sabemos que después de colocarle el dieléctrico, la capacidad aumenta en un factor igual a la constante dieléctrica. Por lo tanto, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Una vez que le hemos introducido el dieléctrico, la nueva capacidad del capacitor va a ser la constante dieléctrica por la capacidad que tenía inicialmente. Por lo tanto,
De acá podemos inferir que la diferencia de potencial con la que termina este capacitor va a ser la que tenía inicialmente sobre la constante dieléctrica. O sea, los 70 voltios dividido los 3,5 de la constante dieléctrica, o sea que este capacitor va a terminar con una diferencia de potencial a sus bornes de 20 voltios. Fíjense que iniciamos con un capacitor cuya capacidad desconocemos, pero a una diferencia de potencia de 70 voltios y que adquiere una cierta carga. Cuando lo desconectamos de la batería, ¿cuál es el concepto importante? La carga permanece constante. La carga permanece constante. Entonces, si varía la capacidad, debe variar la diferencia de potencial. Si sabemos cuánto varía la capacidad en este caso aumenta en un factor de 3,5, por lo tanto la diferencia de potencial debe disminuir en la misma proporción. De 70 voltios termina en 20 voltios a los bornes de este capacitor.